noches o buenas tardes con todos. A continuación, el grupo número 2, perteneciente a la Universidad Bolivariana del Ecuador, abordará un tema muy importante, como lo es la jurisdicción indígena en la materia de sistemas jurídicos contemporáneos, comparando el reconocimiento que se le da a los pueblos nativos indígenas del Ecuador con los grupos indígenas del Cono Sur, como Bolivia, Chile, Argentina. Empezaré describiendo a las comunidades que ejercen jurisdicción indígena en el territorio ecuatoriano. Por ello aparecen grupos como los Quichua, Shuar, Zumbagua, entre otros. Estas comunidades poseen una autoridad independiente en sus territorios, fundamentada en sus propios sistemas de regulación, tradiciones consuetudinarias, con la disposición de que podrán conservar sus propias formas de convivencia y organización social. A su vez, mediante la disposición constitucional dada por la norma, tienen el derecho de crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, con la observancia de que no podrán vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes al momento de que apliquen su derecho. Esto es con la debida observancia de los derechos fundamentales. Buenas noches. La comparación del sistema jurídico indígena contemporáneo nos enseña una diversidad de enfoques en lo que son los conflictos, todos pensando en la armonía social de los derechos de las comunidades. Aunque existen diferencias importantes en estos sistemas, todos comparten un sistema común, que son las disputas pacíficas en las identidades culturales. Sin embargo, estos sistemas siguen siendo un desafío, especialmente en lo que es la jurisdicción y en la armonización de estos fundamentos jurídicos indígenas con los estándares internacionales de los derechos humanos. Buenas noches con todos, mi nombre es Silvia Zamora y en esta oportunidad les voy a dar una breve explicación sobre la comparación del sistema jurídico de Ecuador con el de Bolivia. En primera instancia debo mencionar que el sistema jurídico de Ecuador está basado en el derecho civil, influenciado por el Código Civil de 1857 y se caracteriza por su estructura escrita y codificada. Ecuador adoptó una nueva constitución en 2008, que incluye principios de derechos humanos, el buen vivir, summa capsai y la plurinacionalidad, lo que le da un enfoque más inclusivo y diverso, reconociendo la interculturalidad. En cuanto a la justicia, el sistema ecuatoriano se centra en la independencia de los jueces y su estructura judicial está organizada en cortes superiores, tribunales de justicia y jueces especializados. La comparación con Bolivia, es preciso mencionar que el sistema jurídico de Bolivia también sigue el mismo modelo de derecho civil, pero este tiene diferencias significativas desde su cambio constitucional dado en el 2009, en el cual se dio la promulgación de la Constitución Política del Estado. En esta nueva Carta Magna es donde Bolivia reconoce la plurinacionalidad y la descolonización y el vivir bien como principios fundamentales. Entonces su enfoque fue mucho más radical en términos de la inclusión de pueblos indígenas y de un enfoque mucho más directo en la justicia social. Es así como Bolivia ha implementado un sistema judicial con una judicatura plurinacional que integra tribunales indígenas para atender los casos que involucran a comunidades originarias, un aspecto único frente a Ecuador. Mientras tanto que en Chile el sistema jurídico indígena no tiene un reconocimiento tan explícito como en Ecuador y Bolivia, los cuales son órganos jurisdiccionales independientes, pero hay experiencias en el sur del país que con los pueblos Aymara, Coya, Diaguita, Chango, entre otros, el Estado a aquellos pueblos les reconoce el valor existencial que tienen al ser las raíces de la nación chilena, así como su integridad y desarrollo. De acuerdo a sus costumbres y valores, por ello en la ley número 19253, expedida por el Ministerio de Planificación y Cooperación, a partir del artículo 58,
y 54 refiere que la costumbre es valedera en los juicios entre que el indígena pertenece a una misma etnia, por lo cual se constituirá como medio para la aplicación del derecho con la debida observancia que sea compatible con la Constitución. En los casos penales en que se vean involucrados los mismos miembros de la misma etnia, la costumbre será considerada cuando ésta pueda servir como antecedente para una atenuante que implique responsabilidad. Cabe destacar que todo este proceso será regulado por un juez encargado del conocimiento de causas indígenas, por lo cual el Estado chileno, la Administración de Justicia Indígena, depende de la justicia ordinaria estatal. Con esto se puede apreciar que no son un órgano jurisdiccional independiente. La ley a la cual se ha hecho mención brinda un reconocimiento formal a los pueblos indígenas chilenos, mas no una independencia judicial. Pero el ya reconocer como grupo a esta gran importancia debido a su historia les brinda la posibilidad de no verse excluido en decisiones importantes que tienen que ver con políticas públicas a implementarse en sus territorios. Muchas gracias. Comparativas de sistemas jurídicos indígenas en Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. El panorama de los sistemas jurídicos indígenas en América del Sur presenta una diversidad notable, reflejando las particulares históricas y culturales de cada nación. Si bien todos buscan la justicia y la resolución de conflictos, dentro de sus propias cosmovisiones, la forma en que se integran con los sistemas judiciales nacionales varía significativamente, como por ejemplo Ecuador y Bolivia. En estos países se observa un reconocimiento constitucional explícito y robusto de los sistemas jurídicos indígenas. Esto se traduce en una mayor formalización de sus competencias, con leyes y regulaciones que definen sus ámbitos de actuación y su interacción con la justicia estatal. Se busca un equilibrio entre la autonomía indígena y la integración con el sistema nacional, aunque la implementación y efectividad de este equilibrio siguen siendo temas de debate y de estudio. La existencia de autoridades indígenas como poder jurisdiccional, como jueces o autoridades ancestrales, es una característica clave. Estos sistemas suelen basarse en principios de consenso, mediación y reparación, priorizando la armonía comunitaria y la resolución pacífica de conflictos. Sin embargo, la complejidad de la interacción entre la justicia indígena y la estatal, así como la necesidad de garantizar la protección de los derechos humanos, requieren un análisis profundo y continuo. Por otro lado, tenemos a Chile y Argentina. En contraste con el Ecuador y Bolivia, Chile y Argentina presentan un escenario donde los sistemas jurídicos indígenas están menos formalizados. Si bien existen leyes y políticas que reconocen los derechos de los pueblos indígenas y buscan su participación en la toma de decisiones, la integración con el sistema judicial nacional es un proceso más complejo y menos definido. La resolución de conflictos en estos países a menudo se enfrenta a desafíos relacionados con la falta de claridad en las competencias. La jurisdicción indígena en su rica diversidad no es un sistema monolítico, sino una expresión de las complejidades culturales y sociales de cada pueblo. Por lo tanto, la evaluación de su alineación en los derechos humanos debe ser contextualizada y sensible a las particulares de cada caso. Algunos puntos claves a considerar en la investigación incluyen el principio de la no discriminación, el debido proceso, la protección de los derechos humanos, la compatibilidad en el derecho internacional. La investigación debe ir más allá de una simple comparación legal, explorando las prácticas reales de la jurisdicción indígena y su impacto en la vida de las personas. Se debe analizar cómo se resuelven los conflictos, cómo se protegen los derechos de las víctimas y cómo se garantiza la rendición de cuentas. El objetivo final es identificar las mejores prácticas y las áreas que requieren mayor atención para asegurar que la jurisdicción indígena
contribuya al pleno disfrute de los derechos humanos de los pueblos indígenas en armonía con los estándares internacionales. Relacionar los presupuestos técnicos recabados para la investigación con los derechos humanos, derechos fundamentales y desafíos que se han relacionado a la jurisdicción indígena. La relación entre los presupuestos técnicos de investigación y los derechos humanos, especialmente en el contexto de los derechos indígenas, es multifacética y requiere un examen crítico de las metodologías. Los pueblos indígenas a menudo enfrentan desafíos significativos para hacer valer sus derechos dentro de los marcos legales existentes que generalmente tienen raíces en historias coloniales. Además, la integración de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres indígenas es crucial para abordar los problemas de derechos humanos. Los programas destinados a promover estos derechos deben priorizar la protección de los derechos de las mujeres indígenas y garantizar su participación activa en este tipo de procesos como la toma de decisiones. Este enfoque alinea con los marcos de derechos humanos más amplios y busca abordar las desigualdades sistemáticas que enfrentan los grupos marginados. Los desafíos de incorporar los derechos indígenas en los modelos de gobernanza también se destacan, particularmente en relación con la gestión de recursos. Existe una necesidad apremiante de políticas que reconozcan y prioricen los derechos de los pueblos indígenas, asegurando que sus voces se incluyan en las discusiones sobre el desarrollo y la asignación de recursos. Esta integración es esencial para lograr una sociedad más equitativa y justa y que respete los derechos de estos grupos indígenas. Por último, el reconocimiento de sistemas legales indígenas, el establecimiento de un marco que permita su coexistencia y las leyes nacionales es vital. Los pueblos indígenas abogan por un reconocimiento de sus propias tradiciones legales y el derecho a la autodeterminación, que son fundamentales para su identidad y gobernanza. Esto exige un cambio en la forma en que se conceptualiza e implementan los derechos, avanzando hacia un enfoque más inclusivo y respetuoso que honre la soberanía indígena. El enfoque de la comparación del sistema jurídico indígena contemporáneo en Ecuador con otros del Cono Sur revelan las diferencias significativas en el reconocimiento y fortalecimiento de estos sistemas, lo cual refuerza la permanencia de los pueblos nativos que pugnan por mantener sus costumbres y sus tradiciones. Podemos apreciar cómo en el caso de Ecuador y Bolivia destacan por su respaldo constitucional y la regulación de la jurisdicción indígena para promoviendo la autonomía y la reparación social. Esto en el contraste con países como Chile y Argentina, los cuales presentan un arco menos estructurado donde las comunidades indígenas enfrentan desafíos para ejercer plenamente sus derechos con sus veterinarios de manera independiente. A pesar de los avances, es crucial evaluar cómo estos sistemas se alinean con los derechos humanos, garantizando la igualdad y la participación, sin olvidar los desafíos que pueden surgir, especialmente en temas de género y acceso a la justicia, subrayando la necesidad de un enfoque equilibrado que respete tanto las tradiciones indígenas como los derechos universales, debido a que convencionalmente no solo se reconocen los derechos a ejercer la jurisdicción en base a sus costumbres, sino que aquellos que deben practicarlo con la debida observancia del respeto a los derechos humanos a quienes estén juzgando, no incurrir en prácticas que provoquen tratos crueles, inhumanos o degradantes.